Fair use notice. To all those human concerned. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material is provided for in Section 107 of the U.S. Copyrighted Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, the material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by a copyright statute that might otherwise be infringing non-profit, educational, or personal use tips that balance in favor of fair use. Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso de parte a todos mis queridos amigos foristas, público en general y testigos de Jehová que ven mis videos. Ya me encuentro por fin en Lima, en mi casa. He llegado un poco tarde, espero que bajara el tráfico, porque es bastante difícil irse por la carretera central para llegar a Chosica, y después tendré que regresar por la carretera de Ramiro Prialé, que es un poco larga, pero más liberada, para llegar por la Panamericana Sur a mi casa. Bueno, los que son peruanos entienden lo que estoy hablando. Bueno, queridos, ahora yo quería contarles a ustedes sobre esta revista Despertar de fecha 22 de marzo de 1993. En la página 4, el esclavo publicó lo siguiente: los testigos de Jehová, llevados por su expectación anhelante de la segunda venida de Jesús, propusieron fechas que resultaron erróneas. Mejor dicho, falsas, pues. Falsas, ya. Así es, pues, falsas. Como consecuencia, algunos les han llamado falsos profetas, y con razón. Sin embargo, en ninguno de estos casos se tomaron la libertad de hacer predicciones en el nombre de Jehová. Nunca dijeron: estas son las palabras de Jehová. Claro, porque si fueran palabras de Jehová, el falso profeta sería Jehová Dios. Por supuesto, nunca dijeron que estas son palabras de Jehová. Claro que no, porque si no, el falso profeta sería Jehová Dios. Estas fueron palabras del cuerpo gobernante, o el Scofield Discreto, o en todo caso del señor Fred Franz, que anunció la mejor para 1975. En el caso de Charles Russell, él fijó para 1914, y el señor Rutherford para 1925. Y continúa diciendo: la Atalaya, la revista oficial de los testigos de Jehová, han dicho: nosotros no tenemos el don de profetizar. Enero de 1883, página 425, edición en inglés. Entonces, si no tienen el don de profetizar, ¿para qué profetizan? Por Dios, que son una bestia, son estos, ¿ah? Si no tienes el don de profetizar, mejor métete la lengua donde no te dé el sol. Pero sí, al profetizar y fijar fechas, ellos estaban ya intrínsecamente hablando, tácitamente hablando, ellos creían que tenían ese don, que estaban guiados por Dios, como ese profeta Ezequiel moderno de nuestros días, para advertir a la gente del Armagedón venidero. Así decían en la tarea de septiembre de 1972, señores, que ellos eran el Ezequiel moderno. O sea, que no me vengan, pues, que no habían dicho que ellos no tenían el don de profetizar cuando se llamaban el Ezequiel moderno. Pues sabemos que Ezequiel moderno, Ezequiel fue un profeta, pues. No sean burros. Claro, dicen ellos como excusa: nunca, dijimos que estas eran palabras de Jehová. Por supuesto, porque se supone que el falso profeta es la Watchtower, no Jehová Dios, porque si esto hubiera sido palabra de Jehová, y Jehová hubiera dicho que el fin del mundo vendría para 1975 o 1925 o 1914, el falso profeta hubiera sido Jehová Dios. Acá no estamos acusando a Jehová Dios de falso profeta, estamos acusando de falso profeta a los testigos de Jehová de la organización de la Watchtower, un grupo de hombres ahí que se creyeron iluminados, que se creyeron que tenían ese don de profetizar, porque sí, sin lo contrario no hubieran profetizado falsamente. Ellos creyeron que era el profeta Ezequiel moderno,
Y eso lo pueden ver ustedes en la atalaya de septiembre de 1972, que decían que Jehová tenía un pueblo para advertir a la gente, que era su profeta moderno, que era ese grupo de cristianos ungidos que estaban consagrados para advertir a la gente el Armagedón venidero de las cosas que iban a suceder. Es decir, entonces que tenían el don de profetizar, como el Ezequiel moderno. Vean ustedes la tarea de septiembre de 1972, que no lo estoy poniendo acá porque no quiero alargar la cosa. Pero veamos una cosa, ¿será cierto que los de Jehová nunca dijeron que estas son palabras de Jehová? ¿Será cierto eso? En cierta forma acusaron a Jehová de mentiroso, pues de falso profeta, porque yo les voy a probar que la Watchtower dijo que sí, que estas eran fechas de Jehová. Entonces, ¿quién fue el falso profeta? Jehová Dios. Están acusando a Jehová Dios de un falso profeta, porque ellos alegan que ellos nunca dijeron que estos eran palabras de Jehová. Y hay dicho que si estos fueran palabras de Jehová, entonces el falso profeta es Jehová Dios. Eso no hay duda de eso. Jehová sería el falso profeta y no la Watchtower. Veamos si es cierto que ellos no dijeron que estas eran palabras de Jehová. Veamos pues si yo demuestro que realmente la Watchtower sí dijo que eran palabras de Jehová, entonces la Watchtower está diciendo que Jehová fue responsable de esa falsa profecía, o de sus falsas profecías del fin del mundo, que fue Jehová el responsable. Veamos pues, queridos amigos, algunos artículos de esta misma revista Atalaya, donde la Watchtower pues decía pues que sus fechas eran de Jehová Dios, y acá están mintiendo claramente. Veamos pues para probarlo. En esta revista de la Atalaya en inglés de Watchtower del 1 de septiembre de 1922, en esta página 262, el juez Rutherford dijo lo siguiente: la fecha de 1925 es más distintivamente indicada por las Escrituras porque está fijada por la ley de Dios que dio a Israel. Y todos sabemos pues que las Escrituras es la palabra de Dios. Y como está indicado en la palabra de Dios la fecha de 1925, quiere decir que Dios lo está diciendo. Porque acá el juez fija la fecha de 1925 como la fecha del Armagedón y el inicio del reino para ese año, y la resurrección de los patriarcas, afirmando que estaba indicado en la Biblia, en las Escrituras. Y todos sabemos pues que las Escrituras es igual a la palabra de Dios. Entonces lo que está haciendo acá Rutherford es decir que esta fecha está dada por la palabra de Dios, y que Dios pues lo ha puesto en las Escrituras. Y dice, porque está fijada por la ley de Dios que dio a Israel. Entonces son fechas de Dios, pues, porque están indicadas en las Escrituras, y las Escrituras es igual a la palabra de Dios. Es decir, que Dios, a través de su palabra, fijó el año de 1925 porque están indicados en las Escrituras. Entonces, que no me venga la sociedad Watchtower que decir que ellos nunca dijeron que esta fecha eran palabras de Dios, cuando aquí lo está diciendo, que está bien distintivamente indicadas en las Escrituras, porque está fijada por la ley de Dios. Le está echando la culpa a Dios, que está fijada por Dios en las Escrituras, que es su palabra. La palabra de Dios indica que en 1925 es la fecha de Armagedón. Así que no me vengan pues, y si no ocurrió el Armagedón en 1925, entonces fue Dios que puso una fecha falsa indicadas en las Escrituras, donde está su palabra. Bueno, queridos amigos, aquí pueden ver ustedes la revista Atalaya, esta vez de fecha 15 de julio de 1924, The Watchtower, el heraldo de la presencia de Cristo. ¿Qué nos decía el juez Rutherford con respecto a 1925? Y sería como sigue acá en el párrafo de la derecha: el año de 1925 es la fecha definitivamente y claramente marcada en las Escrituras, aún más claramente indicada que la del año de 1914. Entonces está indicada en las Escrituras claramente y definitivamente, quiere decir que las Escrituras es la palabra de Dios,
Nos está diciendo pues que el año de 1925 está claramente y definitivamente indicado en la palabra de Dios, aún más claramente que el año de 1914. Entonces, la fecha del fin para 1925 lo está diciendo Dios pues en su palabra, que es la Biblia, y que ahí está marcado en las Escrituras, que Dios lo está diciendo, porque las Escrituras es sinónimo de la palabra de Dios. Entonces Dios está diciendo en su palabra, la Biblia, que 1925 es la fecha que está definitivamente y claramente indicada o marcada para el Armagedón, aún más todavía que la que fue la del año de 1914. En cuanto al pastor Russell, todos sabemos que él fijó la fecha del Armagedón para 1914, que no se cumplió obviamente. En esta atalaya de julio 15 de 1894, cuando estaba él enseñando que en 1914 vendría Jesús por segunda vez para hacer Armagedón, acá en esta parte le hace una pregunta al pastor Russell, ¿no podría dilatarse hasta 1914? Se titula esto. Dice: hace 17 años la gente decía sobre las características del tiempo presentado en la aurora milenial, después es conocido como estudios en las Escrituras. Parecen razonables en muchos aspectos, pero seguramente ningún cambio tan radical podría ocurrir entre ahora y el final de 1914. Si hubiera demostrado que vendría el fin en un siglo o dos, parecería mucho más razonable. ¿Qué cambios han ocurrido desde entonces y qué velocidad se ha ganado diariamente? El viejo sistema está pasando rápidamente y lo nuevo está llegando. Ahora, en vista de los recientes problemas laborales y la amenaza de anarquía, nuestros lectores nos escriben para saber si puede haber algún error en la fecha de 1914. Dicen que no ven cómo puede sostenerse tan largo hasta 1914 si vivimos en un tiempo de gran tensión, de anarquía. No vemos ninguna razón, y Russell dice acá, pues, no vemos ninguna razón para cambiar las cifras, ni podríamos cambiarlas si quisiéramos. Ellas son, creemos, las fechas de Dios, no la nuestra. Pero tenga en cuenta que el final, la fecha de 1914, no es la fecha para el comienzo del tiempo del fin, sino una fecha para el final del tiempo de angustia. No vemos pues ninguna razón para cambiar nuestra opinión, expresada en la revista Torre de Vigía del 15 de enero del 15 de enero, página 202. Aconsejamos que se lea de nuevo, dice. Aquí pues el pastor Russell está diciendo pues que no hay duda que la fecha es de 1914 y que no puede cambiar esta fecha porque son fechas de Dios, no la de ellos. Así está diciendo acá. Ellas son, nosotros creemos, dice Russell, las fechas de Dios, no nuestras. Tengan en mente que la fecha de 1914 es no el comienzo no es el comienzo del tiempo de angustia, pero sí el fin del tiempo de angustia. Y no vemos razón para cambiar nuestras opiniones expresadas en los puntos de vista presentados en la Watchtower de enero 15, página 292, creo que dice así. Les recomendamos que la vuelvan a leer. Como vemos, pues el pastor Russell dice que no puede cambiar la fecha de 1914 porque no es su fecha, sino que son fechas de Dios. Entonces la Watchtower sí dijo, pues, el pastor Russell, presidente de la Watchtower, sí dijo que las fechas del fin del mundo que él estaba poniendo, que era el año 1914, eran la fecha de Dios, no la de ellos, que no podían cambiarla. La Watchtower mintió decir, nosotros nunca hemos dicho que son fechas de Dios. Sí, aquí lo vemos. El pastor se dijo que eran fechas de Dios y no se podían cambiar en absoluto. El año 1914 una fecha fijada por Dios y no eran las nuestras. Y igual pues el señor Ralph, que decía pues que está bien indicada la fecha de 1925 en la Biblia, en la palabra de Dios, más indicada, más clara que la de 1914. Siempre le echaban la culpa a Jehová Dios, que está en la palabra de Dios, que está en la Biblia.
Y si está en la Biblia es porque la palabra de Dios lo indica, o sea, Dios lo está indicando, pues. Ay, Dios mío. Bueno, aquí he mostrado las pruebas para que usted se dé cuenta pues que la UAS trata de lavarse la mano, diciendo que ellos no son falsos profetas porque ellos nunca dijeron que estas eran palabras de Dios. Imagínense, cuando lo están diciendo acá claramente el pastor Russell y el mismo Rutherford en la atalaya. Espero que les haya gustado esto, amigos, y muchas gracias.